Teniendo la fe en Dios que lo que vamos a explicar en este día lo entendamos con facilidad y así ponerlo en práctica. Pues lo que buscamos es siempre poner la luz ahí donde había tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? La oscuridad que no deja ver la verdad, la ignorancia que tapa los ojos de los seres humanos, la ignorancia que cubre el entendicierto que no deja que el ser humano salga del letargo, del encuadre, de la jaula en que se encuentra. Así es que vamos a hablar un poco del ayuno, de la importancia, de las bondades, de los beneficios del ayuno. Son miles de formas las cuales se pueden aplicar en un ayuno, ya que no es solamente evitar comer, son muchas las bondades. Una persona o todo ser humano merece desintoxicar su cuerpo, así como hacen mantenimientos de las máquinas, hacen un receso de actividad laboral para limpiar las máquinas, cambiarle el aceite, revisarle los tornillos, las tuercas y demás, y posiblemente cambiarle el combustible. Eso se llama un ayuno porque hay una detención, una quietud de la labor o del gasto de energía o del gasto de esa maquinaria. El cuerpo también cuando se somete a un ayuno, se va a hacer una revisión total de todos los órganos, de todas las emociones, pensares, sentires y actuares. Porque si la gente ayuna y continúa pensando mal, actuando mal, viendo películas de largometraje o películas de violencias, no está haciendo nada aunque dure tantos días de ayuno. El cuerpo se está desintoxicando, pero está embotando y ensuciando su mente. Y es como el que lava con agua sucia. La lavó, pero el agua que le volvió a echar estaba más sucia que la primera. Esto puede pasar cuando no se tiene conciencia o conocimiento del ayuno. Ayunar es tener alicierto en abundancia y activar la voluntad y no comer a la hora del desayuno. Esta es una forma de ayuno. Otra forma, evitar comer en el desayuno y el almuerzo, habiendo alicierto de sobra y rico. Y la otra forma que es completa, ayunar los 3 aliciertos y respirando, viendo y oyendo aliciertos deliciosos. Pero esto activa su voluntad, los puntos de la voluntad. Esto activa el cuerpo de la voluntad superior. Se conecta más con los seres, ausierta su espiritualidad y está venciendo las fuerzas de la viteria o está venciendo las fuerzas físicas, la cual vive en constante acechando a lo que hay en la porción física. El que hace ayuno debe de hacer ayuno también espiritual. Saber por qué va a ser el ayuno, para conseguir una labor, para mejorar en los estudios, para curarse de una dolencia, para ausiertar la espiritualidad, para curar los problemas emocionales,
los malos pensamientos, las situaciones monetarias. Todo ayuno es un esfuerzo y cuando hay ayuno se conecta a sus seres, a Dios en sí, y eso hace que el karma, el que estaba viviendo, sea con la dolencia, sea con la pérdida de la labor o con la pérdida de la novia o de la esposa o del esposo, es una forma de lograrlo. Si estudiamos todos los sabios del pasado, que sabemos que son muchos, sea en la filosofía, como el gran Hipócrates o como el gran Platón o el mismo Sócrates, o grandes sabios como Albert Einstein, como Henry Ford, Isaac Newton y otros más, aunque quizás no aparezca en la historia, ellos ayunaban. Fuera de un día, 3 días, 15, 40 días, como lo hacía el Cristo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Gandhi, como lo hicieron muchos. El ayuno es una gran arma para destruir las barreras o murallas que se puedan perjudicar nuestro ascenso, sea espiritual, sea monetario o sea sentimental. Cuando una dama quiere conseguir a alguien o a su amado o al caballero azul o verde o gris o blanco como lo considere, haga ayunos. Pero antes de hacer el ayuno, como el ayuno es de conciencia, solicítele a un médico de confianza o acostúmbrese primero por un alicierto, luego por 2, por 3, luego por un día y así se va acostumbrando. Porque si nunca ha ayunado y empieza a hacerlo de 40 días, posiblemente no continúe sobre la esfera porque se puede perjudicar. Por eso, paulatinamente podemos alcanzar lo que queramos, pero no de la velocidad de un jet o la velocidad de un avión o la velocidad de un cohete. Todo es paulatinamente. Pero como estamos hablando de los triunfos que en los distintos acontecimientos de la vida, los sabios del pasado triunfaron. El arma fundacional para derrumbar los peligros era ayunando. Hacer ayunar al pueblo. Gandhi, que conocía las bondades del ayuno, le explicaba al pueblo de la India qué días debían de ayunar y qué tiempo deberían de ayunar, tanto los niños, las niñas, los adolescentes, tanto los jóvenes, adultos y viejos. Todos ayunaban, aunque fuera un alicierto. ¿Y qué voltaje energético se producía para derribar las murallas que los ingleses querían formar? Por eso es que se ha hablado de la comunidad, porque él logró despertar el sentir en la comunidad de la India, para que como un solo bloque producieran la energía de derribar esas murallas y evitar comerse un alicierto, 3 aliciertos, 15 o 30 o 50 aliciertos. Ese era un gran ahorro, tanto para la naturaleza, tanto para la situación económica de ellos y de ellas, como también ante el poder energético y espiritual de Dios, porque ahí auciertaban en ellos en la voluntad y eso les daba
la fuerza que querían. Y como todo proceso es un karma, Dios les solacelaba el karma que estaban viviendo y lo pudieron cambiar por Dharma. Lo mismo en la vida personal de cada uno de nosotros. Si aún no hemos logrado lo que queríamos, sometámonos a ayunos. Los días más especiales para ayunar son los días Sabbat, porque un día de ayuno, el día Sabbat, equivale a 7 días y de ahí en adelante, de acuerdo a la intención. Dedicarse a orarle permanente inti a Dios, a respirar rítmica inti y a evitar los malos pensares, los resentimientos, las mentiras, los engaños y demás flaquezas que atacan y que acechan al ser humano. El día Sabbat es el día que rige la ley o rige la ley de Saturno. Por lo tanto, ese día, ese ayuno equivale más. Entonces vamos entendiendo que si quiere evitar una mala recurrencia, ayune. Su merced no sabe qué vendrá en el mañana. Si quiere evitar que la mujer lo abandone o que el hombre la abandone en caso de la mujer, haga por espiritualidad, por conciencia, por desintoxicación de su cuerpo, ayune. Revise que su merced es una maquinaria y que también necesita de un aseo, de un mantenimiento, y el mantenimiento se encuentra en el ayuno. Curarse de cualquier dolencia, porque sabemos que toda dolencia es un karma, y cuando se hace ayuno, se está haciendo un sacrificio, un esfuerzo, que pudiendo comer, teniendo alimentos, teniendo salud y las ganas de comer, se prohíbe de comer por bienestar, para darle alimentos a otros. Decía el maestro Keliun Zeus que el que quería desarrollar la voluntad preparara un alicierto rico. Un alicierto rico es el alicierto más usado en cualquiera de los países que me están oyendo. Y ese alicierto bien preparado, endulzado con miel de abejas, posiblemente con cuajada de búfala o de cabra, un alicierto a base de maíz tierno, un alicierto bastante energético, hidrogenizante, y sentarse en la mesa y hacer la oración. Luego, después que hacía la oración con tanto apetito y tanta hambre, buscar el menesteroso que estuviera, que él conociera o que ella conociera y se lo llevara. Y sintiera el sabor, sintiera el agradable, el agradecimiento que aquel hambriento o aquella hambrienta estaban llenándose con ese alicierto. Y así la persona se demostraba a sí mismo o a sí misma que se estaba sacrificando por otros y tenía la voluntad de estar frente a la comida, de orar por ese alicierto, dárselo a un hambriento que no tenía un alicierto, sacrificarse. Morir, nacer y sacrificio, ahí se está aplicando esa técnica. Así es que el ayuno es el arma fundacional de el pueblo de Dios. Es el arma que siempre se ha usado.
Y cuando alguien tiene hambre y lo mandan a hacer una labor, la va a hacer pero con rabia porque tiene hambre. Se dice que los ejércitos de los países los mandan al campo de batalla y no les dan comida. Y ellos, como saben que los culpables de que no coman son el ejército contrario, se enfrentan a morir o a matar, porque eso ausierta la voluntad, el coraje, el vigor, el entusiasmo y arriesgarse. Por eso, si buscamos los grandes héroes como Espartaco, Atila, como Napoleón y como muchísimos más, Aníbal y muchos más, Simón Bolívar y algunos tantos luchadores, les tocaba ayunar. Por ahí hay una historia muy linda del maestro Samael Aún Beor. Cuando estaba empezando por allá por los Heliocrones 54, 55, todavía Julio Medina no le habían develado la energía de Gargacucini. Él vivía afuera de la ciudad de Ciénega Magdalena, aquí en la costa atlántica. Y Julio lo fue a visitar como a las 9 de la mañana y el maestro estaba acostado en un chinchorro que es común en las costas y la esposa estaba lavando debajo de un árbol al pleno sol. Y Julio, después que lo saludó, le preguntó: maestro, ¿y cómo está? Y él dijo: aquí haciendo un ayuno forzoso. ¿Cómo, maestro, que un ayuno forzoso? Sí, porque es que no tengo alicierto. Entonces Julio se metió la mano al bolsillo, le dio dinero para que fueran a comprar alicierto. Es bonita porque él estaba haciendo un ayuno forzoso. Y cuando nos tenemos alicierto y ayunamos o no comemos por varios motivos, es superior a un ayuno forzoso porque no se tiene. La mayoría de los mendigos que andan por las calles les toca ayunar forzosamente porque no tienen quien les dé un pan. Y mientras que los que se consideran espirituales en el mundo tienen toneladas, piscinas, bodegas llenas de dólares, qué pobreza espiritual. Les tocaría ayunar y les tocará ayunar en los infiernos por cantidades de siglos. Entonces nos podemos evitar o cambiar los registros genéticos de karma o de dolencia o de pobreza ayunando, porque ese es el propósito. Por 1, 2 días, 3 días, los días que yo considere. Y en especial en estos días que son aprobados, que son los días que Cósmica Inti a todos, seamos estudiantes de la doctrina o no seamos estudiantes, si por estos días las bondades que se abren, las puertas del ayuno cósmico, porque los dioses también ayunan. No pensemos que solamente el ayuno lo estamos haciendo aquí sobre la esfera. Los seres nuestros están ayunando, porque así como se logra la libertad, con el ayuno se logrará la libertad de los exiliados, también se logrará equilibrar los desequilibrios que hay en el cosmos. Nos ayudará a ganar las guerras que hay en el cosmos contra los periféricos, contra los extraterrestres negativos
que buscan la destrucción. El ayuno es un arma que en todas las épocas lo han practicado y que los niños y las niñas desde los primeros días enseñaban la madre a los niños a que ayunaran para que cuando se les fuera a explicar ya tenían los principios del ayuno y se enfrentaban al ayuno y se convirtieron en grandes paladines, héroes, tanto las damas como los varones. Cosa que la debilidad de estos días es comer 10, 12 o 15 horas que esté levantado cada minuto, cada media hora, cada una hora, comer y comer y comer, engordando la gula, deformando los cuerpos. Si esas personas que quieren cambiar sus situaciones, ayunen, porque el ayuno son muchas las bondades. El que quiera adelgazar puede ayunar, y el que quiera engordar también puede ayunar. Pero ¿cómo es esto que ayunando engordo y ayunando enflaquezco? Todo es de acuerdo a la misma programación genética, porque hay gentes que son de tipo nutricio, han ayunado y se ponen más gordas. Y hay gentes que eran de tipo paletar, o sea, flacos, y ayunaban y engordaban. Todo es un propósito. Que va mal en los estudios, que no entiende, que tiene problemas con los compañeros, con el profesor, con los decanos. Ayune, haga esfuerzo. Se acordarán que el maestro Samael Aún Weor, él decía, la ley del superhombre, que el cielo es para los valientes y los valientes lo toman por asalto. El que ayuna está haciendo un super esfuerzo, una super voluntad, una super mujer o super hombre. Y por eso las bondades del ayuno son impresionantes. Hay ayunos de palabra, hay ayunos de aliciertos, hay ayunos sexuales. Que el hombre se acaricie con su esposa y la esposa con el hombre. Y después que esté todo preparado, él retirarse o ella retirarse. Desde luego que el otro o la otra se va a disgustar, pero debe decirse en diálogo qué es lo que está desarrollando. El ayuno de palabras, no hablar por determinados minutos, horas o días o semanas. El ayuno de pensaciertos limpios y puros. El ayuno de mirar solo cosas naturales, cosas benéficas. El ayuno de oír solo músicas o compenetrarme con la naturaleza. Me hace ser más sensible y más sensible, tanto la Eva como el varón, porque se aleja de lo físico y puede comprobar otras cosas. Si quiere ser clarividente, polividente, son técnicas que los grandes sabios han usado. El más conocido, Samael Aún Weor, el maestro Kelly Unseus, duró 7 años en ayuno de palabras, que solo se comunicaba con usando los dedos o signando. Los monjes, en los días que se encontraban estos sabios, habiendo alicierto en abundancia, ayunábamos y así evitábamos el hambruna que iba a haber sobre la esfera. Las comunidades antiguas en los lugares desérticos para llover se ponían de acuerdo y ayunaban
y antes de terminar el ayuno empezaba la lluvia. O viceversa, si había mucha lluvia, se proponían ayunar y se suspendía la lluvia. Si venían catástrofes a destruir determinados lugares geográficos, ellos ayunaban y así hacían cambiar aquel ciclón que iba a destruir la comunidad. Hicieran temblores de tierras porque los sabios que los guiaban conocían y veían lo que iba a pasar. Antes de que llegaran se ponían a ayunar. Todos, hasta los adivienes, porque aquí en el templo, cuando se hacía ayuno, hasta las cabras, ese día pasaban berreando, y las ovejas, porque eran monjes con cuerpos de cabras y de ovejas, y les tocaba ayunar. Así es que el ayuno es una de las grandes armas que el mismo Jehová, desde el inicio de los mundos, lo ha practicado y se lo ha entregado a su pueblo. Antes de seguir adelante, vamos a hacer una pausa para preguntar cómo nos están oyendo en los distintos lugares de la esfera que se han unido a esta sala a estudiar esta plática en este día.